Buenas noches. Buenas noches, profesor. Edith, ¿cómo estás? Bien, profesor. ¿Bien? Gracias. Sí. Sí, qué bueno. Ujú. Tenemos un ratito más a tus compañeros, a ver si se pliegan unos más para empezar, ¿ya? Sí, profesor, no hay problema. Gracias, Edith. Alejandra, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo estás, Noelia? Ok, vamos a empezar. Ah, Mari Maquera también está ingresando. la estoy Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Ok, vamos a compartir la pantalla y continuar. Buenas noches. Ok. Ante todo, ¿me escuchan bien? ¿Se ve bien?
¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Sí, ok. Si se corta por algún motivo, por favor, pásenme la voz, ¿ya? A veces no me percato de ello y sigo hablando. Ayer nos quedamos en esto, ¿no? En lo que era la parte, la clasificación. Tocaba ver las protecciones y elementos de seguridad, ¿no? En seguro de incendio hay sistemas de detección, ¿no? Que son los sistemas de detección de humo. Acá tenemos uno, ¿no? Tenemos los extintores, que son los extinguidores. Los muros cortafuego, ¿no? Que son construcciones que se hacen, que son una especie de paredes, justamente para evitar que el fuego se pueda propagar, ¿no? También existen las puertas cortafuego, ¿no? También puertas metálicas, hay cortinas de agua, o sea que son como unos sprinkles que rocean, ¿no? Toda una parte, formando como una cortina de agua, también los rociadores o sprinklers, y una red hidráulica privada, ¿no? Que debe tener toda fábrica, toda empresa, ¿no? Mayormente las fábricas. Y dentro de estas fábricas también, como modo de prevención, deben tener también sus brigadas, ¿no? Brigada de incendio, brigada contra terremoto, ¿no? Todo ese tema. En el seguro de incendio, ¿cómo se hace la tarificación, ¿no? Cuesta un poco llegar a establecer de manera científica, ¿no? Realizarla, ¿no? Pero hay diferentes factores, ¿no? Que juegan, ¿no? Es la experiencia de la persona que está efectuando el underwriting, ¿no? Que está haciendo el análisis del riesgo, la administración posterior del mismo, el criterio personal de esta persona, ¿no? El estudio de riesgo a asegurar, teniendo en cuenta otros riesgos similares que también ya ha visto, ¿no? Análisis de los elementos de estudio, ¿no? Elementos prácticos para el estudio de la tasa, como es la distribución, la amplitud, ¿no? Del local, la frecuencia probable del fuego, dónde se podría iniciar el fuego, ¿no? Si estamos de repente en una fábrica que funciona, en una sección tiene los calderos, en los calderos hay mucha incidencia de explosión y de fuego, ¿no? Entonces, es ahí donde se podría determinar que habría un riesgo, ¿no? Hola Steve, buenas noches, ¿cómo estás? Tenemos después cuál es la clase de propiedad que se va a asegurar, ¿no? Y cuál es la posibilidad del daño, aparte del fuego por humo, los escombros o por el agua, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de una rápida detención o extinción del siniestro, ¿no? O de repente se puede extender. Le decía, de repente quizás se trata de una fábrica que está muy alejada de la ciudad y por ende de las estaciones de bomberos, ¿no? Que puede demorar quizás mucho en llegar, ¿no? Si hay alguna perspectiva de que pueda haber un salvamento después de un incendio, eso también lo tienen que analizar en ese momento, ¿no? ¿Cuál es el valor de la propiedad? ¿No? ¿Cuánto es lo que se va a asegurar? Obviamente, ustedes tienen que tener presente que en estos casos de incendio, lo único que se asegura son los edificios y todos sus componentes del edificio, pero no se aseguran los terrenos, ¿ya? Los terrenos no son materia de seguro. Se hace un análisis de la construcción, ¿no? En qué año ha sido construido, ¿no? Qué exposición tiene, ¿no? Si de repente no es lo mismo un edificio acá en Lima que un edificio en Arequipa, ¿no? En Arequipa está mucho más expuesto no solamente al tema de los temblores, que lo estaríamos también acá en Lima, sino que ya está el MISTI, y el MISTI también genera movimientos telúricos, ¿no? Ahí es un componente adicional. El plazo del contrato, ¿no? ¿Qué tipo? Normalmente los contratos son de vigencias anuales, ¿no? ¿Qué medidas de protección tiene ya ¿no? El riesgo que se está evaluando, ¿no? De repente ya tiene empresa de vigilancia, ya tiene cámaras de vigilancia, tiene sus vigilantes particulares, ¿no? Todo lo que ya cuente, ¿no? Que eso, al contrario, va a ayudar para que el seguro sea bien elaborado y bien tarificado, ¿no? Y también una estadística de resultado, ¿no? Que eso lo maneja también el analista o el underwriting, de los últimos 5 años, ¿no? Es un análisis que hace de su propia empresa, ¿no? Por los otros clientes que ha tenido y que han tenido siniestros. ¿Cómo se determinan las primas, no? La prima de riesgo, porque así se llama la prima de riesgo, es igual a lo que es la frecuencia por la severidad.
La frecuencia es las veces que ocurre un evento o siniestro. Y la severidad es el monto económico que significa cada uno de ellos, ¿no? Hay montos pequeños, montos medianos, montos altos, hay montos catastróficos también, ¿no? Aquí dice frecuencia, número de ocurrencias o eventos respecto al total de unidades de riesgo expuestas en un periodo de tiempo, dato histórico o estimado a futuro. Severidad es la magnitud de la ocurrencia, pero es la magnitud monetaria, monto de los daños o pérdidas, ¿no? Propagación del fuego, un ejemplo, ¿no? En una ciudad hay 50.000 riesgos, en un año se registran 100 eventos, o sea, 100 siniestros. Cada evento cuesta $10.000, ¿no? Entonces acá hay un ejercicio, ¿no? La frecuencia será igual a la frecuencia es igual a 100 sobre 50.000, ¿no? 100 eventos sobre 50.000, que es el total de riesgo, ¿no? Y la severidad es igual a 10.000. Luego, la prima de riesgo será frecuencia por severidad y reemplazamos, ¿no? 100 sobre 50.000 por 10.000. Esto nos da 20. ¿Ya? Nos da 20. Esa es la prima de riesgo que se tiene que cobrar a cada uno de los asegurados en ese ramo, ¿no? En el ramo de incendios. Tenemos acá una serie de fotos de catástrofe de incendio con daños a la propiedad, ¿no? Tenemos ahí es un incendio en Argelia, una explosión en una planta petroquímica, voló todo prácticamente, qué pena. En Rusia, un incendio en una planta de pinturas, que son las de más alta combustión, eso fue en febrero del 2004. El 11 de marzo, un atentado terrorista en la estación ferroviaria, no sé si se acuerdan, en España. En Corea del Norte, una explosión en una planta automotriz, ¿no? En abril también del 2004. En julio de 2004 en Bélgica una explosión de gas en un parque industrial. En el 2004 han habido varios eventos, ¿no? Impacto de un avión contra una fábrica de neumáticos en Francia, el 23 de mayo del 2004. Y así por el estilo, ¿no? Una serie de eventos que tienen que ver con la cobertura de incendio y líneas aliadas, ¿no? Pero en este caso son catalogados como grandes catástrofes, ¿no? Tenemos acá el atentado, uno de las torres. Tenemos en Dinamarca una explosión de una fábrica pirotécnica. Ok. Vamos a ver las coberturas básicas de la póliza de incendio, ¿no? Las coberturas que cubre son todos los daños que son ocasionados por incendio y o rayo. En caso de rayo no es necesario que se produzca incendio, o sea, que haya llama, ¿ya? También cubre las consecuencias de las labores de extinción y las tendientes a evitar su propagación. Por ejemplo, los bomberos obviamente para apagar el fuego utilizan el agua, ¿no? Y al momento de echar agua también pueden estar mojando parte de la mercadería que no está afectada por el incendio, pero se moja. Entonces, sí, esos daños están cubiertos. Si los bomberos tienen que tumbar una pared o una puerta para que el fuego dirijan el fuego hacia otro lado y no se siga expandiendo, eso también tiene cobertura, ¿ya? Eso lo cubre el seguro. Si alguna autoridad civil o militar, ¿no?, indica que se destruya algo, que lo ordene para prevenir que el fuego se siga expandiendo, también eso tiene cobertura, ¿no? Los daños por explosión del gas, ¿no?, y o vapor que se emplea en uso exclusivo doméstico, tiene cobertura, ¿no? Esta cobertura, tomen nota, se otorga ya sea el fuego se inicie dentro o fuera del predio asegurado, ¿ya? Puede ocurrir que al costado y se inicie un incendio y por la colateralidad el incendio se propaga en nuestro local, eso tiene cobertura, ¿ya? Tiene cobertura en su propia póliza de incendio. Esta es otra parte importante que debemos tomar en cuenta en lo que es el seguro de incendio, lo que es cuando se habla acá de la materia del seguro, o sea, cuáles son aquellos bienes que se van a asegurar, ¿no? Todos los bienes de propiedad del asegurado,
¿no? Así como los bienes de terceros que estén bajo su cargo, custodia y control, por los que sea responsable, mientras se encuentre dentro de los locales propios y o de terceros en forma permanente o temporal, en cualquier lugar dentro del territorio de la República del Perú, siempre que se encuentren expresamente declarados en la póliza, ¿no? ¿Cuáles son estos? Tenemos en materia del seguro el primordial, que es el edificio, ¿no? El edificio que es todo el casco, ¿no? Todo el casco que tenga el edificio. El edificio es el conjunto de construcciones o de bienes inmuebles y sus obras anexas, tales como los muros, paredes, pisos, puertas, ventanas, vidrios, techos, incluyendo todas sus instalaciones fijas, tales como las redes de agua, gas, electricidad, alcantarillado, teléfono, calefacción, refrigeración y otras propias del edificio, ¿no? Incluyendo también las conexiones con las redes generales de distribución de las primeros 4 citadas, ¿no? De los servicios citados previos, ¿no? Siempre y cuando, ¿no? Ellas se encuentren dentro del predio donde se ubica el edificio. También se considera parte del edificio todos los demás elementos fijos, ¿no? Que estén adheridos a los suelos, paredes y techos y que formen un mismo cuerpo con tal edificio. Asimismo, se consideran parte del edificio, si las hubiera, las rejas, mallas y muros separados del edificio, siempre y cuando sirvan para cercar el predio, o sea, como una cerca del predio, ¿no? En que éste se encuentre, incluyendo las puertas en ellos abiertas, ¿no? Se incluye también el garaje particular y depósito, siempre y cuando se hallen dentro del predio en donde se ubica el edificio, ¿ya? Todo esto es la descripción de lo que es el edificio, ¿ya? Luego, ¿qué cosa no se considera parte del edificio y por ende no va a ser materia del seguro? Son los suelos y terrenos. Y eso los expliqué hace un ratito. Las obras civiles en proceso de construcción o partes del edificio en proceso de remodelación o reconstrucción. Eso no forma parte, ¿no?, del seguro. Cualquier clase de frescos o murales que con motivo de decoración o de ornamentación estén pintados o formen parte del edificio asegurado. Eso no tiene cobertura, ¿no? Cimientos y muros de contención por debajo del nivel del piso, más bajo, y muros de contención independientes. Por cimientos se entiende aquellas partes del edificio que se encuentran completamente bajo el nivel de la parte más baja del mismo a la que se tiene acceso. Por muros de contención se entiende aquellos que sirven para confinar o retener el terreno sobre el que no se ha construido el edificio, ¿no? Así como los que se encuentran por debajo del nivel del piso accesible más bajo por considerarse cimentaciones. Eso no forma parte de la materia del seguro. Tenemos luego el contenido, ¿no? El contenido involucra todo lo que son los muebles, útiles y enseres y las máquinas y equipos de oficina, ¿no? Para efectos de la póliza, contenido se define como los bienes, ¿no?, que se relacionan y definen siempre que se hallen dentro del edificio detallado en las condiciones particulares de la póliza y que se encuentren especificados en la relación que forma parte integrante de la misma. Muebles útiles y enseres, ¿no? ¿Quiénes son los muebles, las estanterías, los escritorios, sillas, calculadoras, teléfonos y toda clase de enseres y utensilios de oficina de propiedad del asegurado o por los que sea responsable, aunque no se hayan mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor declarado? Máquinas y equipos de oficina. Toda máquina, equipos tales como, pero no limitado a, computadoras fijas y portátiles, impresoras, fotocopiadoras, equipos de televisión, video y audio, incluyendo sus instalaciones, accesorios y en general todos los elementos que le correspondan de propiedad del asegurado o por los que sea responsable, aunque no se hayan mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor declarado. Maquinaria, toda maquinaria en general, incluyendo sus bases y cimentaciones, sean fijas o movibles, tales como, pero no limitado a, subestaciones eléctricas o de gas, grupos electrógenos, tableros, transformadores, calderos y en general cualquier otra maquinaria de propiedad del asegurado o por los que sea responsable, aunque no se hayan mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor declarado. Es muy importante ese tema, ¿no? Que estén, así no hayan sido mencionados específicamente, pero que estén dentro del valor declarado.
existencias, las mercancías, ¿no? Las materias primas, todos los insumos, todo lo que interviene en el proceso, todo el material, los productos terminados, material de embalaje o empaque, y todo elemento de propiedad del asegurado o por los que sea responsable, como voy a reiterar, aunque no se haya mencionado específicamente, pero que se encuentren dentro del valor declarado. Ahora vamos a ver las modalidades de cobertura. Son 3 modalidades de cobertura en el seguro de incendio. La primera es a valor total. En esta modalidad de seguro, indica que la suma asegurada tiene que coincidir con el valor declarado de los bienes que conforman la materia asegurada. O sea, la suma asegurada está a la par con el valor declarado o el valor comercial que se está indicando para que tenga efecto en la póliza, ¿ya? Esa es la condición. Suma asegurada igual al valor declarado de los bienes que conforman la materia asegurada. Si durante la vigencia de la póliza, ¿no?, el asegurado comprara más bienes, ¿no?, y que estos debieran ser incorporados dentro de la materia asegurada, el asegurado tiene que informar a la compañía y actualizar esta suma asegurada en la fecha de adquisición, ¿no? Solo cuando se cumpla con esta condición se hará por incorporar estos bienes dentro de la materia asegurada. La información sobre la adquisición de estos bienes constituye una modificación a la solicitud inicial del asegurado, por lo cual se aplica lo estipulado en el párrafo precedente. El asegurado deberá actualizar la suma asegurada en la fecha de modificación o de cada renovación según corresponda, ¿no? Si ocurriera el hecho de que el valor asegurado o la suma asegurada sea inferior al valor real o valor declarado de los bienes, entonces se aplicaría la regla proporcional de infraseguro, ¿ya? ¿Cómo es el cálculo de la prima, no? En esta modalidad de valor total, la prima se calcula multiplicando la tasa neta por la suma asegurada, que es igual al valor declarado. O sea, tiene que ser valor declarado igual a la suma asegurada. Esa es la condición sine qua non, ¿ya? Y entonces, en este caso será la prima, ¿no? Obviamente la prima neta será igual a la tasa neta por la suma asegurada. Ayer ya vimos la definición de lo que era la prima neta, prima comercial y prima comercial más el IGB. Así que ya eso lo tienen claro, ¿no? Luego tenemos en segundo orden la modalidad a primer riesgo relativo, ¿no? Esta es una modalidad, ¿no?, en que conviene tanto el asegurado como la compañía de seguros, ¿no? El asegurado va a fijar una suma asegurada como parte del 100% del valor declarado. O sea, de repente le dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo 1 millón, ¿no?, en bienes por asegurar el incendio, pero solamente voy a asegurar a primer riesgo relativo el 50%. Pero ese valor tiene que coincidir igual, ¿no? Tiene que coincidir, o sea, al momento de sacar el 50%, tiene que coincidir el 50% del valor declarado, ¿no? Tiene que coincidir con el 50% que se está asegurando, ¿ok? ¿Se ha entendido esta parte, chicos? Por favor, díganme, porque es importante que tengan claros estos conceptos. Coméntenme nomás, no tengan ningún problema. Pregúntenme. ¿Todo claro hasta el momento? Alejandra, Noelia, Mari. Sí, Profesor, todo bien. ¿puede repetir a riesgo relativo? A primer riesgo relativo. Ya. En este caso, el primer riesgo relativo, tanto el asegurado como la compañía de seguros conviene en que el asegurado va a fijar una suma asegurada como parte del valor declarado, ¿ya? En el primero, que era a valor total, tú tenías que asegurar el 100%, ¿no? Por eso acá decía, valor declarado era igual a la suma asegurada. Si tú asegurabas un monto menor a valor declarado, se te iba a aplicar una regla proporcional, que es la regla de infraseguro, ¿ya? En cambio, acá, el asegurado, con consentimiento de la compañía de seguros, va a asegurar solamente una parte de ese valor declarado. O sea, ese valor declarado es el 100%, ¿no es cierto? Y la suma asegurada que puedes tomar a primer riesgo relativo puede ser un porcentaje de ese 100%. Vas a asegurar el 70, el 80 o el 20%, ¿no? Por así decirlo de manera exagerada, ¿no? Entonces, esa es la condición
¿no?, de aseguramiento en modalidad de a primer riesgo relativo. Solamente aseguras un porcentaje del valor declarado, ¿ya? Igual también, si durante la vigencia de la póliza el asegurado adquiriese bienes que debieran ser incorporados dentro de la materia asegurada, el asegurado tiene que informar a la compañía de seguros y actualizar el valor declarado en la fecha que se está adquiriendo, ¿no? Solamente cuando se cumple esta condición, se va a dar por incorporados estos bienes, ¿no?, dentro de la materia asegurada. ¿Ok? Salud. Gracias. Ok. Steve, ¿puedes cerrar tu ambiental, por favor? Ciérralo un ratito para poder explicar con tranquilidad, ¿ya? El cálculo de la prima también en este caso, ¿no? La prima se calculará multiplicando la tasa neta a primer riesgo relativo por el valor declarado. Ojo, valor declarado, no por la suma asegurada. Valor declarado. Acá la gran diferencia, ¿ya? Prima por la tasa neta a primer riesgo relativo por el valor declarado. En a valor total, la tasa neta se multiplicaba por la suma asegurada. Tomen nota de esas cositas, ¿ya? Es importante que sepan la diferencia. Y por último, tenemos a primer riesgo absoluto, ¿ya? En esta modalidad de seguro, ¿no?, el asegurado y la compañía de seguros convienen en que el asegurado va a determinar o va a fijar una suma asegurada, cualquiera, la cual no guarda ninguna relación con el valor declarado. O sea, el valor declarado representaba un 100%, ¿no es cierto? En este caso ya no representa nada, ¿no? No hay contra qué compararlo. Y por ende tampoco te van a aplicar en infraseguro en este tipo de siniestros, ¿ya? Obviamente, estos tipos de seguros cuestan un poco más. ¿Por qué? Porque sabe el asegurado, por ejemplo, si yo quiero asegurar, pues, del $1.000.000 que tengo, yo digo, pucha, ¿cuál va a ser lo máximo que pueda perder de repente en tema de robo? Mis existencias, que me las roben, ¿no?, en mi mercadería, que vale $300.000. Ok, a primer riesgo absoluto mis mercaderías, ¿no?, contra lo que es la cobertura del robo, ¿ya? Entonces, el asegurado ya sabe que lo máximo que le van a pagar va a ser 300.000 y nunca le van a aplicar el infraseguro. Ese tipo de aseguramiento obviamente cuesta un poquito más, como les he explicado, ¿no? Y en este caso, ¿cómo es que se cobra la prima? Igual también la prima neta es igual a la tasa neta por la suma asegurada. O sea, la suma asegurada que indiques, ¿no? Tienes un valor de 100.000, pero ese valor ya es referencial. Ya no tienes que compararlo. Acá no interesa si tienes asegurado 1 millón, 10 millones, 20 millones, 100 millones y solamente aseguras 300.000. Porque 300.000 va a ser la suma asegurada máxima que la compañía de seguros va a indemnizar. ¿Está claro estas tres modalidades de cobertura? ¿Tienen claro, estimados? Porque tienen que tenerlo muy claro este concepto, ¿ah? ¿Se entendió? Con confianza, estimadas alumnas, por favor, cuéntenme. Si no, lo vuelvo a repetir, no tengo ningún problema. Alejandra, Noelia, Mari, ¿todo bien? ¿Se ha entendido? Ok. Sí, profe. Ok, entonces continúo. Sí, se entendió. Ok, gracias. Acá viene el tema de las exclusiones, ¿no? Los riesgos excluidos en incendio. Tenemos las erupciones volcánicas, terremotos, temblores de tierra o cualquier otra convulsión de la naturaleza, con excepción de rayo, ¿no? Eso sí está cubierto. Y no hay necesidad inclusive de que haya llama o incendio. Guerra internacional, obviamente, este es un riesgo tipo, ¿no? Un riesgo excluido tipo ya, porque está en todas las pólizas. La asonada, motín o conmoción popular, huelgas, ¿no? Explosión distinta a la proveniente de incendio, material para armas nucleares, la emisión de radiaciones ionizantes, ¿no?, la contaminación por la reactividad, apropiación de terceros de las cosas aseguradas durante el siniestro o después del mismo. Eso que obliga a que el asegurado tiene que ser diligente, ¿no? Si se está quemando la mercadería, obviamente lo que tiene que hacer el asegurado, sin poner en peligro la vida suya ni la de sus empleados, es tratar de salvar la mercadería, ponerla bien recaudo, no dejarla en la intemperie o en la calle, sujeta a que se la puedan robar, ¿no? O de repente, si queda la intemperie dentro de su misma fábrica,
puede venir una lluvia y puede terminar de malograr esa mercadería. Eso ya no estaría cubierto, porque eso ya sería otra cobertura, que sería daños por lluvia, ¿ya? Obviamente sacaron la mercancía, ¿no?, del incendio para poderlo salvar. La pusieron a salvo, pero no tomaron las providencias del caso para ponerlo a buen recaudo. Quiere decir que esté bajo techo, que no sea propenso a que sea robado, ¿ya? Objetos averiados o destruidos por fermentación, viso propio, ni los ocasionados por la calefacción o la desecación. A veces la calefacción, ¿no?, que está en un mismo sitio, puede ocasionar cierto tipo de efectos de desgaste, ¿no? O de repente también puede ocasionar algún tipo de daños en las superficies, ¿no? Entonces, esos daños que son como consecuencia de ello no están cubiertos, ¿no? También cualquier desperfecto que sufran los aparatos eléctricos o los accesorios por una causa inherente, o sea, que esté relacionado con el funcionamiento o por la caída del rayo, aunque la misma se produzca incendio. Eso no tiene cobertura. Ahora, dentro de lo que es las pólizas de incendio, hay dos tipos de pólizas, ¿ya? Una póliza que es a riesgo nombrado y otra póliza que es a todo riesgo, ¿ya? La póliza a riesgo nombrado quiere decir, que te detalla, ¿no?, cuáles son las coberturas que te va a cubrir. La cobertura A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Solamente esas coberturas te van a cubrir en riesgos nombrados. Pero cada una de estas coberturas también tiene sus propias exclusiones, ¿ya? Y eso lo vemos acá, ¿no? Por ejemplo, si analizamos en este seguro de daños a la propiedad a riesgo nombrado, en A dice cobertura para pérdidas o daños ocasionados directamente por incendio o rayo en instalaciones o aparatos eléctricos. Es una cobertura que está cubriendo esta exclusión, ¿ya? Está cubriendo esta exclusión. Esta exclusión la cubres con esta cláusula A, ¿no? Pero esta cláusula A te dice, yo te cubro solamente el rayo o incendio que tal fenómeno origine o se desarrolle, un incendio accidental aún que provenga de desgaste natural, falla mecánica o eléctrica, defecto de fabricación, uso inadecuado, cortocircuito, etcétera, ¿no? Pero también tiene sus exclusiones esta cláusula, ¿no? Exclusiones. Se encuentran excluidas de la presente cláusula las siguientes pérdidas o daños, ¿no? Los ocasionados por los hechos señalados en el inciso B del primer párrafo de esta cláusula, a menos que se produzca incendio, en cuyo caso se pagará solamente los daños que sobrevienen por incendio, excluyendo las pérdidas o daños ocasionados por las causas especificadas en el mencionado inciso. Pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo, ¿no? Entonces tenemos que tener presente estas exclusiones, ¿ya? Y cuando hablamos de riesgo nombrado en incendio, a riesgo nombrado, tenemos que tomar en cuenta que estas cláusulas se extienden a cubrir ciertas exclusiones que están mencionadas, pero también estas cláusulas tienen sus exclusiones que también se tienen que revisar. Justo sobre este tema, creo que versa una de las tareas que pide, si es que no me equivoco, o es la cafetería virtual o el foro de discusión. A ver, quiero revisarlo, por favor, un ratito, ¿ya? Para que ustedes tengan claro ese tema, ¿ya? Un ratito. Es el foro. Sí, quiero verificar acá. El foro de discusión. Cafetería. Ok. Ajá, tipo de pólizas. ¿Ya? Dice acá, de acuerdo al material presentado la presente semana, la póliza de incendio puede ser seguro de daños a la propiedad a riesgos nombrados y seguro de daños a la propiedad a todo riesgo. Bajo el seguro de incendio y líneas aliadas a riesgos nombrados, ¿ve? Acá está especificando y arriba, se pueden incluir cláusulas adicionales de acuerdo con las necesidades del riesgo que se esté analizando. Entre las principales líneas aliadas que hemos desarrollado, ¿no?, en la presente semana, donde lo más importante es conocer muy bien cada una de las coberturas, seleccione una de ellas y desarrolle un caso debidamente cubierto, o sea, que haya tenido cobertura, ¿no? Para ello se recomienda verificar las exclusiones tanto de la póliza como de la cláusula respectiva, ¿ya? Entonces, ese ejercicio, ¿no?, lo pueden desarrollar leyendo lo que se menciona en este tema del seguro.
Vamos a ver. Compartir pantalla. Ok, estamos acá nuevamente. Entonces, acá tenemos todas las cláusulas que cubren algunas exclusiones y se extienden a amparar otro tipo de riesgos, ¿no? Dentro de lo que es incendio, ¿no? Perdón, disculpen. Acá tenemos cobertura C para cubrir daños por terremoto, temblor, erupción volcánica, ¿no? Acá te explican qué cosas son los terremotos de origen volcánico y los terremotos tectónicos, es una explicación, ¿no? Una explicación de cómo es la capa tectónica. Y también tiene la cobertura y acá también las exclusiones, ¿no? Luego tenemos D, una cobertura para cubrir daños materiales, incluyendo los incendios. Ustedes tienen que leer eso, ¿ya? Pero quiero explicarles acá el tema de la placa tectónica, ¿no? Tenemos una placa oceánica y la placa continental, que es la que nosotros estamos, ¿no? La placa oceánica, si ustedes se dan cuenta, se está metiendo por debajo, ¿no? De la placa continental, ¿no? Esta falla se llama la placa de Nazca, ¿no? Que es la oceánica, con la sudamericana, que es la placa continental. Cuando esto ingresa por debajo, ocurren los famosos temblores o terremotos, ¿ya? Y acá tenemos un mapa calorífico de las zonas donde se presentan mayormente las zonas rojas, son las zonas que indican los movimientos telúricos, ¿no? De mayor magnitud. Y acá tenemos un mapa, ¿no? De todas las placas continentales que involucran el círculo de fuego, el cinturón de fuego, que está marcado acá, no sé si ustedes pueden llegar a ver, ¿no? Esa es una marca de la placa norteamericana, placa euroasiática, placa sudamericana. Al frente de esta está la placa de Nazca, ¿no? Y así sucesivamente el planeta Tierra está conformado por diferentes placas tectónicas. ¿Ok? Tenemos acá, como les he explicado, una serie de cláusulas que ustedes tienen que tomar de ejemplo para poder desarrollar ese ejercicio, ¿ya? De el foro de discusión que está pidiendo, ¿ya? Así que cualquiera de estas cláusulas ustedes lo pueden utilizar, pero es bueno leer la cobertura y leer también las exclusiones, ¿ya? Es importante. Ahora vamos a ir hasta lo que son todo riesgo. ¿Ok? Está la página 66 del recurso de lectura. Tenemos el B, que es seguro de daños a la propiedad a todo riesgo. Acá funciona lo siguiente, ¿no? En el seguro de todo riesgo de incendio, te cubre todo aquello que no esté excluido, ¿ya? Todo aquello que no esté excluido, pero la condición tiene que ser súbito, repentino, violento, imprevisto y accidental. Súbito, repentino, violento, imprevisto y accidental. ¿Ya? Esa es la condición. Y tiene que ocurrir dentro de la vigencia de la póliza, ¿no? ¿Ya? Y que no esté contemplado en ninguna de las causales de exclusión, ¿ya? También hay cláusulas que son principales, ¿no? Que están también detalladas, ¿ya? Cláusula de almacenamiento de harina de pescado a la intemperie, ¿no? Ustedes saben que la harina de pescado tiene una condición de cuando se almacena así en cúmulos, ¿no? No está dentro de costales, sino en cúmulos. Está la materia, la harina de pescado. En la parte interna se genera un calor que puede generar un incendio. Puede haber una autocombustión, ¿ya? Ese tipo de autocombustión es un peligro, ¿no? Inherente a este bien, ¿no? A esta materia asegurada que es la harina de pescado, ¿ya? Ok, estamos viendo las diferentes cláusulas, ¿no? La cláusula de almacenamiento de harina de pescado a la intemperie es un poco larga, ¿no? Cláusula de traslado temporal de maquinaria, ¿no? Es un traslado temporal, no es un traslado permanente, ¿no?
puede ser dentro del mismo predio, se traslada, ¿no? Esto mayormente se puede tener en lo que es un seguro de una mina, ¿no? De incendio de una mina. Cláusula de hornos, indemnización, y así sucesivamente, todas las cláusulas que aconsejo que por favor las lean con detenimiento para que puedan tener presente, ¿ya? Cláusula de remoción de escombros, ¿no? Cláusula de gastos extraordinarios, en la cual te permite, ¿no? Cubrir aquellos gastos como consecuencia de un siniestro, ¿no? Contratas un honorario, de repente, no sé, un arquitecto o un ingeniero para que te diseñe nuevamente algo en tu fábrica que se consumió por el incendio, ¿no? Ahí tienes que pedir también una licencia, eso también está considerado, ¿no? Las patentes, defensa, el salvamento, todo el tema de la limpieza y demolición, ¿no? Todo eso está cubierto en lo que es la póliza de gastos extraordinarios, ¿no? Cláusula de reemplazo, ¿no? Cuando los bienes sean destruidos, su reemplazo por otros similares nuevos, ¿no? De iguales características, pero no de mejor calidad, ni más extensivos, ni de mayor capacidad que cuando eran nuevos, ni con mejoras tecnológicas, ¿no? Eso es lo que indica la cláusula de reemplazo, que también tiene condiciones. Cláusula de protecciones particulares, ¿no? Cláusula de propiedades fuera del control del asegurado. También hay cláusula de declaración de existencias, ¿no? Una declaración de existencias tipo A son mayormente para mercaderías, ¿no? Y declaración de existencias tipo B. Hay una cláusula de arrendamiento. Si la propiedad resultó totalmente inhabitable, ¿no? Mediante esta cláusula permite al asegurado arrendar otro local para momentáneamente seguir haciendo sus operaciones, ¿no? Hay una cláusula de errores y omisiones, que son unas cláusulas importantes, la cláusula de coaseguro pactado, ¿no? Cláusula de garantía y o de recomendaciones. Esa es una cláusula que impone la compañía de seguro, ¿no? Después de haber hecho un análisis de riesgo, ¿no? Impone, bueno, acá tienes que colocar extintores, acá tienes que reubicar las cámaras, ¿no? Señalar la señalización de los extintores, la vía de escape, ¿no? Tiene que haber un botón pulsador de alarma contra incendio, una conexión para los bomberos, para cuando lleguen, los muros y las puertas cortafuego, ¿no? Todo lo que es desecho o basura tiene que estar en lugares apropiados y no diseminado, ¿no? Que es una causa de que pueda propagarse más el incendio. Las prohibiciones de fumar, ¿no? Las intubaciones de las instalaciones eléctricas, ¿no? Interruptores para que salte ahí mayormente en el tablero, pues cualquier sobrecarga, ¿no? Y no pase directamente a los equipos y los malores, ¿no? También hay unos sublímites que están en la póliza de incendio multirriesgo mayormente, son estos gastos extraordinarios que hemos mencionado, todo riesgo de equipo electrónico, rotura accidental de vidrios, rotura de maquinaria, lucro cesante por rotura de maquinaria, todo riesgo de equipo de construcción, infortunio, transporte incidental y nuevas adquisiciones. Hay unas terminologías que indican, ¿no? ¿Qué cosa es? Una consulta, profesor. ¿Qué es lucro cesante? Lucro cesante viene a ser la pérdida de beneficios, ¿no? Como consecuencia de un evento dañoso cubierto por la póliza de incendio, ¿no? O sea, si por ejemplo una fábrica que produce colchones, ¿no? Ocurre el siniestro de incendio, que es el daño material, ¿no? Se incendia la fábrica, obviamente esa fábrica ya no va a poder producir porque se le quemó todo, ¿no? Se le quemaron sus existencias, sus materias primas, ¿no? Entonces, esa empresa obviamente va a recibir la indemnización de parte de la compañía de seguros en el daño directo,
pero el daño colateral viene a ser esa utilidad que se está perjudicando. Por ejemplo, de repente tiene que reconstruir toda una fábrica y se demoran 3 meses. Y en 3 meses no va a producir nada, no va a tener ventas, no va a tener ingresos. Esos 3 meses que está dejando de producir, el lucro cesante, ¿no? Se convierte en un lucro cesante, y ese lucro cesante también tiene cobertura bajo la póliza de incendio, ¿ya? Hay una cobertura en incendio que se llama lucro cesante. La condición es que ese lucro cesante tiene que ser generado por un evento, un siniestro, cubierto primeramente por el daño material. ¿Se entendió, Noelita? Más o menos, profe. A ver, ¿qué cosa que no has entendido? Explícame. A ver, entonces es cuando el cliente tiene un daño por un daño que le va a generar, se va a extender más de lo que requeriría para regresar a sus labores, algo así. Sí, lucro cesante es la capacidad de poder cobrar tus utilidades de manera normal, ¿no? O sea, toda empresa, ¿no?, genera utilidades, ¿no?, en base al margen que le pone en la venta de sus productos. Pero si como consecuencia de un incendio, ¿no?, se quema toda una fábrica, esa fábrica va a tener que ser reconstruida, ¿no? Y mientras se reconstruye, mientras se compran nuevamente las maquinarias, los materiales, puede pasar un tiempo. Ese tiempo puede ser, no sé, pues 3 meses o 6 meses. Y durante esos 3 meses y 6 meses, ¿quién paga los sueldos? ¿Quién paga la luz? ¿No? Los gastos fijos, hay gastos variables, ¿no? Entonces, todos esos gastos y aparte la utilidad que tiene que recibir. Si no hubiera ocurrido el siniestro, esa fábrica seguiría produciendo de manera normal. Entonces se calcula cómo sería la producción normal si no hubiese ocurrido durante 6 meses, ¿no? Y eso se determina que sería el lucro cesante. Ahora ya se entendió un poco mejor. Ahora sí, ahora mejor. Ya, ok. ¿Alguien también que tenga duda, alguna consulta, porfa? Por favor, con toda confianza. ¿Todo claro? Ok. Estamos hablando de las terminologías, ¿no? Suma asegurada, que es el valor asegurado, que es la cantidad que se especifica en la póliza, ¿no?, como máxima responsabilidad de parte de la compañía, ¿no?, en la cual se tiene obviamente que descontar el deducible. El valor declarado, que es la cantidad especificada en la póliza que el asegurado declara al momento de contratar el seguro, el cual tiene que corresponder al valor asegurable. Obviamente, si va a tomar a valor total, tiene que ser igual al valor declarado o valor asegurable, ¿ya? Valor asegurable es la cantidad que corresponde a valor de reconstrucción o al valor de reposición o valor nuevo, determinado según los criterios de la póliza, ¿no?, y las condiciones generales. El valor de reconstrucción es la cantidad de dinero que exigiría la reconstrucción de un edificio nuevo igual al inmueble siniestrado, ¿no?, con iguales áreas construidas, privadas, y términos y acabados, ¿no? Valor de reposición, reemplazo o valor a nuevo es la cantidad de dinero que se exigiría para la adquisición de un bien nuevo de la misma clase, marca, modelo, capacidad y características, incluyendo los gastos de montaje, transporte, derechos de aduana si los hubiere. ¿Cómo se determinan los valores asegurables, ¿no? En este caso, para el edificio, la suma asegurada tiene que corresponder a valor de reconstrucción, ¿no?, sin aplicación de depreciación alguna, considerando iguales características y no de mejor calidad o capacidad ni más extensivo. Tiene que ser similar, ¿no?, que la que tenían los bienes asegurados en el momento inmediato anterior a la ocurrencia del siniestro, o sea, antes de que ocurriera el siniestro. En caso de daños que sean susceptibles de ser reparados, ¿no?, se indemnizará el costo real, el costo total de reparación o restauración necesaria, razonable y efectiva, que incurriría para dejar el bien dañado en las mismas condiciones en las que se encontraba en el momento inmediato anterior a la ocurrencia del siniestro, sin aplicación de depreciación alguna, ¿no? El importe de indemnización estará limitado al valor de reemplazo calculado según lo estipulado en el párrafo precedente. Determinación del valor asegurable para contenido, ¿no?, pero no limitado a muebles, útiles, enseres, maquinarias, máquinas, equipos y demás bienes. La suma asegurada debe corresponder a valor de reposición, reemplazo o valor a nuevo, ¿no?, sin aplicación de depreciación alguna, considerando iguales características a las que tenía ese bien
en el momento inmediato anterior a la ocurrencia del siniestro, ¿no? Incluyendo los costos de transporte, instalación, montaje, pruebas y seguros, ¿no? En existencias propias o productos terminados, la suma asegurada corresponderá al valor de costo, que le significa para el asegurado. En esto no se puede incluir ningún tipo o concepto de utilidad, ¿no? También tiene que ser inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro. Existencias no propias o en consignación o refrigeradas. La suma asegurada corresponderá a valor de costo para el asegurado sin incluir un concepto de utilidad, ¿no? Igual inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro. Para materias primas y materias en proceso, la suma asegurada corresponde a valor de costo también, igualmente, igual como las anteriores, ¿no? Partes de una póliza de seguro de incendio. Tenemos el sumario o carátula, ¿no? Donde se indica el contratante, asegurado, dirección de cobranza y vigencia. Tenemos condiciones generales, que son la base del contrato, donde están las definiciones, coberturas, las exclusiones, y los procedimientos que se detallan para caso de siniestro, ¿no? Las partes de una póliza, tenemos las condiciones particulares, ¿no? Donde está la información inherente al riesgo, ¿no? Su dirección, cuál es el giro, cuáles son sus características, cuál es el valor declarado, cuál es el asegurado, cuál es la modalidad de cobertura, ¿no? Riesgo nombrado a valor total, riesgo nombrado a primer riesgo, todo riesgo a valor total, todo riesgo a primer riesgo, son unas combinaciones que se hacen, ¿no? Deducible por toda y cada pérdida, primas, la que se indica por el periodo contratado, las cláusulas que incluyen diferentes, ¿no? Que surten efectos sobre las coberturas otorgadas, y las garantías que se dan generalmente luego de que se realiza una inspección, ¿no? Realizado por la aseguradora para poder aceptar el riesgo, ¿no? Son las garantías que le impone la compañía de seguros al asegurado, ¿no? Ok, yo te voy a asegurar incendio, pero no sé, pues consíguete pues un sistema privado de agua, ¿no? Para que lo instales, porque es mucho riesgo que estamos asegurando, ¿no? O de repente que coloques detectores de humo, ¿no? En zonas importantes, ¿no? El proceso de suscripción de riesgo de incendio. Hay 4 principios, ¿no? Que son importantes para la suscripción del riesgo de incendio. El primero es la periodicidad, ¿no? La incidencia del peligro debe ser periódica y razonablemente corta, ¿no? O sea, un incendio no puede pues durar 3, 4 días, ni una semana, pues, ¿no? Salvo los incendios forestales, que eso escapa ya, es un tema catastrófico, ¿no? Y tiene que ser periódico, o sea, tiene que ser, no sabes cuándo va a ocurrir tampoco, ¿no? Pero por periodos, ¿no? No puede ser que todos los días ocurra lo mismo, ¿no? La compensación, en donde las primas que estés cobrando deben ser de tal manera calculadas que permitan compensar los siniestros que se vayan presentando, ¿ya? La repartición, que es al momento que tú analizas el riesgo, ¿no? Estás haciendo el underwriting, tienes que fijarte que no haya concentración de valores, ¿no? No de repente, pues en un solo sitio está metido la existencia, la mercadería, las máquinas, eso no puede ser, tienes que repartir, ¿no? Y en la repartición es que se empiezan a formar los muros cortafuego, las ventanas, las puertas cortafuego, la separación, las distancias, todo eso entra a jugar, ¿ya? Eso es la repartición. Y la homogenización, ¿no? Es necesario que se reduzca el riesgo a un tamaño que permita, ¿no? Formar el conjunto una masa homogénea. Por eso tenemos el ramo de incendio, tenemos el ramo de vehículos, tenemos el ramo de lo que es el robo, el ramo de riesgos de accidentes personales, el ramo de EPS, de salud, ¿no? Y así son los diferentes ramos, son ramos conjuntos homogéneos que se pueden analizar, ¿no? Para que la compañía de seguros lo pueda manejar y administrar, en este caso, los siniestros y las pólizas, ¿ya? Ok, el día de mañana continuaremos con este tema, ya, de concluir el tema de incendio, y vamos a avanzar con lo que es el ejercicio, ¿ya? Por eso mañana les pido, por favor, que tengan a mano sus calculadoras, ¿no? Papelito y lápiz, ¿no? Un lápiz mejor o un lapicero como quieran,
para poder avanzar con el recurso ya del ejercicio. ¿Ok? Bueno, estimados, si es que no hay ninguna consulta que me quieran efectuar o algo que me quieran decir, yo procedería a decirles hasta mañana, ¿no? Y agradecerles su atención. Noelia, ¿alguna consulta? No, no, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, Sí, profe. listo. Entonces, nos estamos viendo mañana. Ok, cuídense mucho. Gracias por su atención. Buenas noches con todos. Hasta luego, profe. Hasta mañana. Buenas noches con Hasta luego, todos. profesor. Luego.